Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Valor de la Palabra, un podcast o espacio de conversación donde mentes abiertas comparten formas viables de sanación a través de actos y medios creativos. Soy su anfitriona, la doctora Marianela Medrano, fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde la palabra se ofrece como medicina. Mi invitado de hoy es un amigo a quien no veo desde hace mucho tiempo y que hoy, gracias a la tecnología, tengo aquí y a quien agradezco infinitamente esta oportunidad de conversar. Javier Campos es un escritor y académico chileno. Sus últimas publicaciones incluyen El bailador de tango, una novela que fue publicada por la editorial Casasola en el 2018. El tango en el Río de la Plata es ensayo y fue publicada por Corregidor en el 2019. La isla del fin del mundo, una novela publicada por Mago Editores en Chile. Esto fue en el 2020. Los gatos no viven en el tejado y otros poemas de amor. Fue publicada también por Mago Editores en el 2020. Es un libro precioso. Javier Campos es profesor retirado de la Universidad Jesuita de Fairfield en el estado de Connecticut. Bienvenido, Javier. Gracias. Un placer de verdad tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, para mí es importante comenzar la conversación abordando el poder de la palabra, que como señala el título de este podcast, tiene potencial de sanar las heridas individuales y colectivas. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te hicieron ver la palabra como tu instrumento de vida, es decir, instrumento de expresión y también tu modo de ganarte la vida? Has escrito ampliamente de política, de estética, de amor, del desarraigo. ¿Cómo llegaste a descubrir tu amor por las palabras? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, es una pregunta que no me había hecho yo. Entonces, bueno, empezar a reflexionar sobre eso. Bueno, yo comencé a garabatear realmente palabras por ahí por los 15 años, cuando estaba en la escuela primaria y ya entrando a la escuela secundaria. Y eso fue por una necesidad quizás porque ya tenía cierta imaginación y me imaginaba cosas cuando yo veía la realidad exterior, los objetos, los árboles, los pájaros. Yo viví cerca del mar, ahí, desde los 8 años en el sur de Chile, en un pueblo que se llama Tomé, que está al lado del Pacífico. Entonces, creo que ese ambiente, esa naturaleza, pues me impactó y empecé a escribir ciertas cosas de lo que veía, de los pájaros, en fin, también de la cierta relación amorosa con algunas estudiantes, compañeras de estudiantes. Y luego, bueno, se sabe que a veces el deseo de escribir aparece y desaparece, ¿no? Puede que tú tengas realmente un interés o por la música o por la poesía, la pintura, pero luego desaparece. Ha ocurrido eso, ¿no? Ha ocurrido eso. O sea, esos niños o niñas eh, que tienen un don, dice, va a ser un gran escritor o una gran pintora, pero resulta que después se desinfla el asunto por alguna razón. En el caso mío, pues no, nunca lo abandoné. Todo lo contrario, iba perfeccionando principalmente la poesía. Yo empecé escribiendo poesía. La narrativa ocurrió luego cuando yo empecé a escribir artículos periodísticos, ya cuando estaba en Estados Unidos. Ya eso es otra beta que me llevó a la narrativa.
la escritura de periodismo usualmente te lleva a la narrativa. Y hay muchos ejemplos de narradores que han sido periodistas o siguen siendo periodistas. Entonces, la poesía, digamos, la escritura de poemas, fue quizás para, creo que yo tenía imaginación, ¿no? Tenía una imaginación y eso me di cuenta luego que pues uno se da cuenta que tiene imaginación o no tiene, ¿no? Un pintor sabe que tiene imaginación y todo eso. Entonces, eso fue así. Después estuve en contacto ya en la universidad con poetas ya profesionales o jóvenes poetas que ya tenían un grupo. Entonces me incorporé y ellos me dieron lecturas. Participé en lecturas poéticas con ellos. Entonces, ahí quizás yo digo, mi talento se empezó a perfeccionar, a pulir, a leer, porque claro, un escritor tiene que leer, porque no, las cosas, las que uno hace, no salen de cero, no tienen una tradición. O sea, nadie escribe una cosa a partir de cero. Ok, yo he inventado la escritura, he inventado esto. No, ya se ha inventado. El asunto es que los temas, como decía Borges, son los mismos, son 3 o 4 temas. Ujú. La locura, el amor y la muerte. O otros dicen solamente el amor, porque el amor tiene el desamor y pues ahí está todo. Y esos temas han sido universales, ¿no? Desde que tenemos razón. Primero fue la poesía oral, entonces se contaban cosas, se contaban tragedias, se contaban amores, y, y esa fue la base realmente ha sido la base de la literatura. Y como te digo, esos temas continúan hasta ahora, o sea, van a continuar toda la vida. El asunto es cómo los tratan. El tratamiento del amor o de la guerra o del desamor ha sido siempre. Cuando yo veo una pintura de Picasso como el Guernica, ahora que estamos en guerra, Sí. eso lo pintó en el año 30, cuando se bombardeó Guernica, Ujú. y Picasso estaba en París, escuchó la noticia e inmediatamente hizo un dibujo de un toro y un caballo, que quedó en el centro de esa pintura. Y ese es el tema de la muerte, la destrucción, que pues es algo que viene desde que pues tenemos uso de razón. Las Claro. conquistas han sido siempre atrapar al otro, esclavizar al otro. Entonces, en general, esos son, digamos, los temas que se entiendo. El asunto es que cómo tú presentas ese mismo tema universal de una manera distinta. Y ahí está la gran. Refrescante, Ahí está, dice, refrescante, oh, exacto. esto sí es un artista que presenta la situación del amor de una manera que yo no la había leído, no la había visto antes, o no la había visto en un cuadro, etc. Y eso es lo que hace, pues, una obra de arte, ¿no? Que va a perdurar. Porque hay mucha gente, yo también, que escribimos sobre esto y esto, pero si uno revisa ya esas cosas han sido escritas de esa manera. Y si uno no sabe eso, si uno no lee, no estudia esas cosas, va a repetir cosas que ya están repetidas y entonces. Sí. A propósito de esto, de estos temas universales y de cómo siempre están entretejidos, ¿no? En el telar humano, la pregunta, tú como escritor, cuando ponías el ejemplo de Picasso, ¿no? Y su reacción a Guernica, cuando ahora que estamos en guerra, ¿no? Y que estamos en medio de la pandemia, ¿eres un escritor que responde a eso así como de golpe? O lo confieso, yo soy de las que tengo que masticar, metabolizar para luego entonces reaccionar. ¿Dónde te encajas tú? ¿Respondes, por ejemplo, la guerra ahora que está tan fuerte, ¿no? Tan polarizada? Um, Bueno, como decía un amigo, algunos escriben en caliente, ¿no? O sea, están ocurriendo cosas y inmediatamente pues empiezan a escribir, como por ejemplo en el estallido social en Chile que fue en 2019 y que
ha sido un gran cambio, y eso llevó a la presidencia a este nuevo presidente joven de 35 años, de izquierda, que no había aparecido un joven así de esa edad y con un pensamiento que recuerda un poco a Allende, ¿no? Pues no es lo mismo. Pero entonces, en ese estallido social hubieron revueltas, hubieron enfrentamientos entre la policía, los estudiantes, y hay algunos que comenzaron a escribir sobre eso, ¿no? Sobre esa situación. Pero yo, en mi caso, no me cuesta eso. Yo no escribo en caliente, pero sí sobre la pandemia, porque la pandemia ya es otra cosa, fue otra cosa. Es algo muy distinto a un estallido social, que es algo que fue planetario, ¿no? Es algo que ya Claro. hemos tenido experiencia en otras pandemias en el pasado, etcétera. Y sí escribí un poemita que apareció por ahí, que digamos que por la situación en que uno estaba viviendo no podía a veces evitar, tú salías y estaba todo cerrado y había que entrar con máscara a los supermercados. A veces los supermercados vacíos porque no habían productos como papel confort, cosas, detalles así. De eso sí escribí dos cuentos, sí que tienen que ver con un poco de ciencia ficción, ¿no? Como, en fin, cómo llega la pandemia cómo reacciona la gente. Y hay uno que se llama El último tango, que aparece ahora en un libro de cuentos que va a aparecer estos días, el mismo, la editorial Mago, que se llama Fui dueño de tu ternura, sí, fui dueño de tu hermosura, que es la línea de un tango. Y todos los cuentos tienen que ver con tango. Y hay uno que lo produje durante la pandemia, que se llama El último tango, pues que el tango es un baile en que la gente se abraza. Y ha servido como terapia, puedo hablar de eso luego, pero en el cuento se habla de una relación y pues vino la pandemia y ya no se juntaron más y entonces termina en un final un poco de ciencia ficción. Eso es lo más cercano que, digamos, pero en general, a mí, como tú, me toma tiempo de elaborar en la cabeza, de ir Sí. trabajando más una imagen o una situación. Sí. Hay dos cosas a las que quiero volver. Decías que al abordar el periodismo te llevó a la narrativa y yo sé que en tu narrativa siempre está la poesía nunca se va de tu imaginario, ¿no? Pero ¿cómo crees, qué es lo que facilita? Para mí la poesía es como siempre estas cápsulas, ¿no? Que logramos meter mucho en una cápsula nutritiva, ¿no? Que expansiva. Eso para mí es la poesía. La narrativa es una expansión del imaginario. Um, ¿Cuándo te diste tu cuenta, si es que puedes marcarlo en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta el periodismo te estaba llevando hacia la narrativa? Si es que hubo conciencia de eso, a lo mejor fue algo, no sé, no Sí, quiero poner palabras en tu boca. sí, yo escribí un primer cuento cuando entré a la universidad en Chile, tenía 19 años, ese fue mi primer cuento y afortunadamente ganó un premio, un Mm, premio que para mí fue bastante sorprendente porque nunca había ganado un premio en cuento, entonces fue un segundo premio en una revista que había en Chile. ujú. Y el cuento es muy juvenil de un muchacho que llega a la universidad, que viene del sur, muy lejos, y llega a la capital y ahí todo es moderno y él es muy tímido y hay una muchacha que le gusta y no puede conversar y aparece otro que vive en la capital que tiene mucho más lenguaje y conquista a la muchacha y este muchacho queda solo
Entonces la cuestión de la provincia con la capital, que es otro tema que se ha dado mucho en la literatura. Sí. Luego, cuando estaba en Estados Unidos, empecé a escribir columnas, ya, yo primero empecé a escribir cosas para cómo los lectores responden a ciertos asuntos y enviaba algo al país y lo publicaba, pero como comentarios de los lectores. Sí, Y ahí sí, como editoriales. yo escribía un pequeño 3 o 4 párrafos cortitos y entonces me empezó a gustar y empecé a extender esa narrativa, digamos, ese periodismo Ujú, incipiente mío. Y luego me empezó a, bueno, como me enseñaba en asuntos de América Latina, me interesaban mucho los temas y empecé a hablar sobre Cuba, Venezuela, sobre Chile, sobre diferentes temas que iban apareciendo en ese momento. Y entonces pues un diario que se llama El Mostrador me aceptó y de ahí publiqué como 300 columnas y aparecía una cada semana. Entonces ahí es que pues eh, me empecé a pulir esas crónicas y eso pues me llevó a la narrativa de empezar a contar en forma más larga algunos, algunos temas. ¿Será porque te va metiendo como trozos de vida? Yo estoy pensando, ¿no? Porque hablabas antes de lo importante que es la lectura, pero también la atención a la vida, a la naturaleza, al entorno, ¿no? Entonces, al escribir el periodismo, estás agarrando, ¿no? Trozos de vida que Y como entonces decía te García van Márquez, estimulando. el periodismo es calentar el brazo. Ujú, exacto. Calentaba el brazo escribiendo crónica y luego Sí, pasaba sí. a la ficción. Bueno, aquí son dos cosas distintas. En el caso del periodismo, tienes que hablar de cosas que son probables, Factuales, sí. que tienes que Ujú. chequear 3 veces la información, no decir que Fidel Castro nació en Puerto Rico, por ejemplo. Tiene que chequear las informaciones una o 2 o 3 veces porque los lectores te van a aparecer, bueno, lo que dijo este no es cierto. Entonces, el periodismo necesita una urgencia, necesita escribir con certeza, con realidad, con información documentada. Bueno, la narrativa no, porque la narrativa yo no sabía eso hasta que empecé a escribir narrativa. Aparecía, digamos, personaje, crear un personaje y ese personaje se te va solo, tiene una vida propia. La Eso, vida yo no propia. lo creía hasta que lo empecé a escribir y es cierto, porque bueno, es tu imaginario que está ahí en la cabeza y das Ujú. vida y el personaje arranca solo, se va solo, dice cosas solo. Y yo, por ejemplo, la novela, yo me reía mucho de lo que iba escribiendo. Y para decirte una cosa, cómo el personaje se creaba solo. Entonces, eso ocurre en la narrativa y eso, en ese aspecto yo creo que podía hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa que si la narrativa, la novela que escribí es buena o mala? Es otra cosa, ya no me toca juzgarla, pero ese mundo imaginario, pues salió de la imaginación, pero también, claro, de la propia vida de uno, con la vida de otro que escuchó esto, que los amigos te contaron. Entonces, uno es, el escritor, como tú sabes, un receptor, como un radar que va captando cosas, ¿no? Ya. Capta de todo, cualquier cosa que está a tu lado, la puedes claro, lo cambias, lo transformas, pero uno siempre está alerta. En el caso de la narrativa, y también yo creo que la poesía es lo mismo, porque la poesía son imágenes, por ejemplo, el asunto de los gatos. Yo, cuando estaba casado, pues teníamos 2 gatos y yo siempre lo observaba. Era un mundo que no conocía, el mundo íntimo de los gatos. Luego, claro, pasó una situación sentimental, entonces se cortó todo, entonces los gatos se conectaron con ese amor que se rompió.
Entonces ahí estaba, así surgió ese librito, que lo he leído, bueno, muchos poemas lo leí en varias partes. Claro, una fuerza increíble que tienen esos poemas en particular. Dije que quería volver a dos cosas. Dijiste así bien rápido que el tango es como terapia. Ujú. Yo quiero que hablemos, volvamos a lo que estás diciendo ahora, pero no quiero perder el hilo del tango como terapia y luego vamos a volver a donde estábamos, te lo prometo. Sí, 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 no, cualquier cosa. Mm. Entonces, la pregunta era que, ¿cuál era Tú dices el tango es ah, terapia. bueno, primero, algo que vi en Buenos Aires, conocí, bueno, una amiga que baila tango, una amiga de un amigo que Ujú, ella enseña tango, pero enseña tango a personas que tienen problemas, pues, bueno, esa enfermedad que ahora no se puede decir el nombre porque es incorrecto, ¿no? Esa persona que antes se usaba el nombre de un país, pero ahora, ¿cómo se dice eso? Las personas que tienen discapacidad mental, están siempre van a estar en sus 7 años, pero pueden ser. ya. Como el Down syndrome. Sí, eso. Ujú, Entonces, ella trabajaba con ese tipo de gente, ya claro, mayores, 14, 15, 16, tú sabes, y usaba la música del tango para el abrazo, principalmente, para que se ujú, abrazaran y siguieran la música y se pudieran conectar emocionalmente. Esencialmente eso era. ujú. Y ellos, ella me decía que sí, eso ayudaba mucho. Claro, no eran unos expertos bailadores de tango, pero el asunto es que le enseñaba unos pasos, cómo caminar y la música principalmente. Entonces se abrazaban, Ujú. pues se abrazaban con otros, o sea, era como un círculo y eso hacía ella eso cada día como una Pero te hora. ha marcado mucho, el tango te marcó mucho porque se ha insertado en tu literatura de manera que lo trabajaste en un libro y lo sigues trabajando en el siguiente, ¿no? Claro, sí, sí, la novela es diferente a lo otro. Lo otro son, Ujú, lo que sale ahora son cuentos, ya con bastante imaginación, no son, ujú, bueno, no voy a, después puedo hablar más de eso, pero respecto a la cuestión de, del tango, el tango es el único baile en que es un bailar abrazado, es un caminar con la música, con una música sentimental principalmente, dos cuerpos abrazados. Desde el no se tango, puede hacer solo. sí, también se puede hacer solo, pero generalmente el tango es un abrazo, como dice un amigo, es un cuerpo con 4 piernas. Exacto. Eh, y, y el abrazo es importante porque es como un abrazo fraternal, Ujú, pero también está conectado con un poco el abrazo erótico, pero en el tango uno no se erotiza, ¿no? Sino que simplemente es una conexión. Entonces, al tango va mucha gente, principalmente por el abrazo, ¿no? ujú, A veces va mucha gente que pues se ha divorciado, que está ujú. sola, entonces encuentran ahí en 3 minutos una relación De que amor. de amor, claro, como dice Ujú, también el tango, es una historia de amor en 3 minutos, sí, porque sí, el sí, tango dura 3 minutos, un tango. sí. Y claro, metafóricamente, y eso en cierta medida es cierto, porque es una relación, un abrazo, como digo, no, en el tango no te puedes erotizar, porque ya Sí. destruye todo, es simplemente un abrazo emocional y todos se respetan, pero el encuentro, el baile juntos, un abrazo cerrado, claro, hay gente que hace exhibiciones, pero ya eso es diferente. Son los artistas que hacen exhibiciones, se separan los cuerpos, los torsos, hacen figuras. Pero en una milonga típica en Buenos Aires es un abrazo cerrado. El tango argentino es un abrazo juntos, los dos torsos abrazados, Ujú, que ujú. caminan con una música sentimental usualmente alrededor de la pista. Y en Buenos Aires, bueno, como nació ahí el tango, en Buenos Aires, en Uruguay y bueno, en el Rosario, que es parte de Argentina también, pero los 3 lugares donde surgió el tango, Rosario, Buenos Aires
y Uruguay. Las milongas, o milonga es el lugar donde se va a bailar. Antes de la pandemia, habían cerca de quizás 40 milongas en Buenos Aires todas las noches. Cada milonga juntaba como 100 personas. Y además de gente que viene del extranjero, que viene a Buenos Aires a aprender ese tango argentino que no se ve afuera. Afuera los profesores muchos enseñan un abrazo abierto, porque a veces cierta cultura no quiere abrazarse, no quiere intimidar rápidamente. En Argentina vas a una milonga y sacas, bueno, bailas con alguien y la mujer inmediatamente se apoya en tu torso, ¿no? Sin ningún problema, y se abrazan y siguen, y en el baile no se habla, excepto cuando se cambia de un tango a otro, hay como 5 o 6 segundos donde se habla, se dice algunas cosas, pero es un baile silencioso, no estás tú hablando cuando bailas, Sí. eso no se Ni hay permite. morbo. Claro, entonces todo tiene sus muchas reglas el tango, Sí, normas, ¿sí? sí, Eh, pero una fundamental es que bailas abrazado ujú, y no se habla, porque se va sintiendo, ¿no? Se va sintiendo el ujú, baile, el movimiento. Eso es, entonces, eso es, el tango en sí sí es una terapia también para la gente que ha tenido problemas emocionales y le ayuda. Bueno, claro, y la novela claro, mía habla de eso. sí, Yo tomé clases de tango y había mucha gente que entraba ahí por diferentes razones, porque sí, estaban solos, porque se acaban de divorciar, porque, pues, en fin, necesitaban una compañía o alguien cerca o sentir el abrazo, no necesariamente sí. enamorarse, pero simplemente sentir el abrazo de alguien y la música, que es una música muy especial. Eh, ¿Sabes qué estoy pensando, Javier? Una de las tantas razones por la que siempre me has caído bien y siempre he disfrutado hablar contigo es porque tú eres el poeta por excelencia. Tú tienes esa mirada así de poeta que ve más allá de las cosas. Yo me acuerdo cuando yo escuché por primera vez los poemas de los gatos, que yo me quedé porque era como tú lograste hablar el lenguaje de los gatos, el lenguaje del amor. Ahora te escucho hacer lo mismo con el tango, ¿no? Que tú logras ver detalles tan humanos en todas las cosas. Y esa es la esencia, ¿no? De la poesía. Por eso eres tan buen poeta, y yo lo puedo decir, porque soy bueno, tu gracias. lector. Pero Gracias por el complemento. Bueno, sí, en el libro reciente que aparece, pues ya está publicado, va a aparecer en Santiago y va a estar en YouTube también. Bueno, no en YouTube, en Amazon con ajá, Fui dueño de tu hermosura. Sí, ese ya. es el título. Y como dije, es de una línea de un tango que se llama Tus besos fueron míos, que es muy famoso el tango. Y entonces, esos tangos, hay muchas mujeres, hay muchas mujeres en esos cuentos. Y para mí el tratamiento de la mujer nunca ha sido un tratamiento, porque, bueno, por razones que yo puedo explicar de mi infancia y mi Ajá, relación con mi madre, siempre ha sido un tratamiento tierno frente a la mujer. Y ujú, también ujú, en esos cuentos, todas las mujeres son independientes, ¿no? Tienen ujú. sus trabajos, han sufrido una conmoción amorosa, pero siguen adelante. Y entonces hay varias mujeres que siguen por todos los cuentos. Los cuentos se encadenan. Una historia, de repente el personaje aparece en otro cuento. Entonces, todos los cuentos están ligados, hay como una interconexión de entre todo, entre Sí, todos los sí, cuentos. Y, y bueno, eso. sí, sí, Entonces, sí. bueno, Bueno, hablando de interconexiones y de evoluciones, ¿dónde se inscribe
Yo estaba leyendo alguno de tus entradas, ¿no? En los periódicos, en los diferentes lugares. Y como dije al principio, tocas diferentes temas. Entonces, ¿te describes como revolucionario? ¿Dónde se inscribe la ideología, la filosofía de vida de Javier Campos? Sabemos que estamos siempre en proceso evolutivo. Si miramos al Javier de 20 años y al Javier de ahora, ¿cuál es el cambio más paradigmático que has experimentado como ser humano? ¿Cómo te describes ahora después de haber experimentado tantos cambios? Sí, yo luego, muy tarde, me di cuenta y con otra experiencia, claro, lecturas. Ujú, eh, Nosotros en el pasado, los 70, yo venía de Chile, de un lugar de América Latina donde había conflictos muy grandes y donde la mayor parte de la gente joven era de izquierda. Y pues todos valorábamos la Revolución Cubana, lo que estaba haciendo, lo que había hecho, la Unión Soviética, y además los dirigentes, todos nos hablaban de que ese era el camino, que eso iba a solucionar los problemas sociales que habían y todavía siguen habiendo, los problemas sociales en América Latina, y que solamente un cambio revolucionario, revolucionario. dar posibilidades a la gente más pobre, medicina, seguridad en el trabajo, etcétera. Y, y me acuerdo que en ese momento se hablaba del compromiso, o sea, artistas deben comprometerse. Entonces, es una palabra muy fuerte que, El eh, arte comprometido, claro, ¿no? mis Ujú. amigos decían, bueno, eres un poeta comprometido o no. Entonces, después uno se da cuenta de que hay dos cosas. Uno es un ciudadano y uno Ujú, es artista. Eh, no necesariamente lo que pienses como ciudadano va a estar en la poesía o en la literatura. García Márquez adoraba Cuba, era amigo de Fidel Castro, pero en su literatura no hay nada que diga sobre la lucha de clases, que sea un escritor revolucionario comprometido políticamente. Entonces es un ejemplo. Lo mismo muchos, bueno, en Neruda es otro caso, porque Neruda era un miembro del Partido Comunista y pues él ya estaba, cierta poesía de él es muy ideologizada, muy ideológica. Pienso en el canto de amor a Stalin. sí, sí. Y luego después, no sé si se sintió mal al escribir ese poema, pero la diferencia es uno es artista y a su vez es ciudadano, pero como ciudadano, pues tienes opiniones. Yo tengo Ujú, opiniones, sí sigo teniendo opiniones que han cambiado, sí que han cambiado con el tiempo, porque la historia ha cambiado, ¿no? Es decir, ujú. ya no somos los revolucionarios de 1970, O porque las revoluciones han cambiado. han cambiado, todo ha sido un desastre, en mi Mm, opinión. Ahí está mm, la revolución sandinista, que ahora se transformó en una dictadura, y lo dice Sergio Ramírez. Somos mm. amigos con Sergio y él ha escrito muchas cosas, pues es contra Ortega, por ejemplo. Y en fin, otros movimientos muy populistas que no resolvieron nada. Ujú. Entonces, respecto al artista, digo yo, yo soy comprometido con mi propia imaginación. Eso es lo que Claro. comprometido con lo que yo escribo. Que no hay, probablemente se puede encontrar algo, pero en general yo no soy un poeta que escribe sobre lo caliente. Yo no iba a escribir sobre la revuelta en Chile porque eso lo leo en los diarios y me Ujú, entero ujú, perfectamente. Y hay gente que escribe lo mismo que escriben los diarios. O sea, ¿para qué ujú. escribir un poema a favor de la revuelta de los estudiantes contra el sistema, cuando eso toma tiempo hacer La digestión. un poema político bueno. Sí. Yevtushenko era un poeta que escribía poesía de amor y también algunos poemas
político, pero tenía esa cualidad de, de no ser anticomunista, por ejemplo, pero sí ser antisistema que no solucionó tales cosas, por ejemplo. Tiene un poema que se llama Dios, bandera roja, sobre la bandera soviética, que es una maravilla. Me acuerdo que lo leyó, andábamos juntos en Colombia y lo leyó en el Festival de Medellín y había mucha gente cubana que fue ahí y algunos lloraban por la lectura de ese poema. Mm. Adiós, ¿Puedes contarnos un poquito más lo que fue? Tú has traducido más de 40 de sus poemas, ¿no? sí, De como los poemas de Evtushenko. 45 poemas. Sí, Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Quién es Evtushenko, el poeta y el hombre? ¿Hay una diferencia? sí, yo creo que sí. Ujú, Una fina diferencia. ujú, Bueno, Evtushenko nació en 1932 y pues fue un poeta importante en los 60 en el deshielo, ¿no? El deshielo ujú. durante Sí, sí. Khrushchev. Y él pues escribió poemas que realmente podían haber metido en la cárcel a él o haberlo enviado al Gulag, a Siberia. Ujú. Pero él me dijo que Khrushchev lo estimaba mucho. Lo estimaba como un hijo que dice cosas, bueno, que dijimos lo que diga estas cosas. Él me dijo que lo estimaba así como, por eso que eh, Khrushchev le dio permiso para salir a otras partes, que no podían muchos artistas salir de la Unión Soviética. Entonces pudo viajar y conocer París, conocer Roma, conocer América Latina, por ese padre, entre comillas, que fue, no padre en el sentido emocional, pero digamos que tenía simpatía, como él me dijo. Él me permitía viajar. Hasta Pero cierto él, punto una protección, ¿no? claro, cierta protección, pero él, Chutchenko nunca fue un traidor. Alguna Ujú. vez dijeron que él había denunciado a otros escritores, y eso no es cierto porque él me dijo, y además dentro de los archivos que luego se abrieron en la Unión Soviética, él no aparece en ninguna parte acusando a nadie. Entonces, Como traidor. claro, no todo lo contrario, él ayudó a muchos escritores que estaban en la Unión Soviética disidentes a tal o cual cosa. Entonces, él, como dije, empezó a escribir poemas, además, digamos, es un gran poeta, en su Claro. poesía se ve eso, y pues fue siendo notorio su presencia. Además era un gran recitador, declamador, porque la poesía rusa en general es rimada, ¿no? En la lengua hay mucha rima y entonces el poeta muy fácil se aprende de memoria el poema con la rima. Entonces él no leía, nunca leía en papel, sino que decía el poema Recitaba. y era muy Ujú, gesticulador, entonces era como una, además fue actor también, actor de cine, hizo ujú, su propia ujú. película y era fotógrafo, tenía muchas otras cosas. Entonces, tamaño compromiso, ¿no? Hacer una traducción aproximada a ese ritmo, a eso. Cuéntanos cómo Sí, fue eso ese de la proceso para ti. traducción fue algo que bueno, nos conocimos, bueno, yo lo había leído ya desde de los 16 años en Ujú. Chile porque el Partido Comunista tenía un diario y ahí Stuchenko era muy amigo de Neruda, entonces claro, lo publicaron en el diario que se llamaba El Siglo, un diario del Partido Comunista, y ahí yo leí los primeros poemas y lo vi una vez en mi ciudad, yo tenía 16 años y lo vi, claro, de lejos, Ujú, con ujú, Neruda por ahí. Él era un joven alto, ujú, muy bello, eh, ujú. muy, no mujeriego, pero le gustaba tener amores. No era no era un No era un tipo, Casanovas. no era, Ujú, era él, eh, no sé, le gustaban las mujeres, punto. Pero no era un Casanova ujú, ni las trataba
de atrapar, ¿no? Así como esos tipos que Sí, hay. sí. No, no, y las mujeres lo querían, ¿no? Porque era poeta e inteligente, sabía de todo, alto, se parecía a un Alain Delon, muy parecido. Entonces, eso, y nos conocimos, bueno, entonces nos conocimos, pasó el tiempo y en el año 2007 yo fui a un encuentro de poesía en Guatemala y él estaba invitado. Cuando llegué allá, invitaron a Estuchenko aquí. Me gustaría porque yo siempre lo leí. Y entonces hablé con él, conversamos, le dije, soy chileno. Ah, chileno. Entonces inmediatamente hubo una comunicación porque él era muy amigo también, fue amigo de Salvador Allende, de Pablo Neruda, etc. Entonces tenía una relación con Chile especial. Y ahí conversamos, y entonces me dijo ahí, Javier, yo tengo un poema en inglés, en ruso y en inglés. ¿Te gustaría que lo tradujéramos ahora y lo quiero leer en este festival? Bueno, dije, tratemos. Entonces estuvimos en el hotel como 2 horas traduciendo el poema yo al español. Él hablaba español, sí, hablaba español, pero con cierto acento. Podía leer, pero escribir no era, digamos, su escritura en español era mala. Yo luego le escribí las cartas para el gobierno de Chile por otra cosa que hicimos ahí. Entonces, ya tradujimos un libro que se llamaba Los Libros, un poema muy bonito que pues apareció en la edición que hicimos. Hicimos 4 ediciones, la más importante, bueno, varias fueron importantes, pero la editorial Visor Sí, en sí, España y la edición del Festival de Medellín, sí, del sí. Festival de Nicaragua, del Festival de Perú, en Chile, en Cuba, como 6 ediciones. Y ahí ese fue el primer poema que tradujimos, los libros, y ahí pues me dijo, ¿te gustaría traducir más? Entonces ahí empezó toda la amistad y tuvimos 12 años de amistad hasta que se murió en 2017. Y viajamos también mucho a varios países, leyendo él su poesía y yo, bueno, acompañándolo porque era el traductor. Él me invitaba realmente. Entonces, Claro. ahí conversamos. Tremendo privilegio, ¿no? Sí, Porque sí, fue un gran privilegio y aprendí mucho. Él sabía mucho de la Unión Soviética y tenía una sí, gran memoria, se recordaba de esto, de esto, de esto. sí. Fue amigo de Pasternak, bueno, era joven, pero me contó su vida con Pasternak. Y en fin, con mucha otra gente. Fue una de las grandes cosas que yo cuando niño lo vi a los 16 de lejos. Y nunca iba a imaginar en la vida que iba a ser amigo de él. Sí. Y eso, entonces, fueron 50, sí, 48 poemas que yo traduje del inglés, no del ruso. No del ruso, sino del inglés. Algunos sí, pues con él, algunos poemas con él, Ujú, por ejemplo, el famoso poema Babillar, que es uno de ujú, los grandes poemas que ha escrito él, que es sobre la invasión alemana a Ucrania en 1941, en junio, ujú. donde mataron a 36.000 judíos en 3 días. Sí, sí, Y sí. los tiraron ahí a Babillar, lo que hoy es, bueno, Kiev, al lado es donde el otro día tiraron una bomba para hacer explotar una antena de televisión y al lado estaba un, un memorial de Babillar, que fue ahí donde era una zanja grande y ahí los Ujú, tiraron, ujú. los taparon. Y esto permaneció silenciado, incluso por la Unión Soviética, y él escribió en 1960 el poema que llamaba Babillar, y que fue muy controversial, casi, pero afortunadamente no lo enviaron a la cárcel ni nada, sino que... Pero el poema se publicó, sí, se publicó ahí, pero luego nunca más. Eh, pero luego ya cuando la Unión Soviética viene, Gorbachev ya empieza a ser más conocido. Entonces ese poema lo trabajamos juntos. Lo había traducido Padilla, Alberto Padilla, el poeta cubano,
Ujú, ujú. Y él me dijo que lo tradujera de nuevo con él. Y con una asistente bilingüe que era profesora de español y ruso. Entonces salió un poema muy trabajado desde el ruso directo pasando hacia el español, con ayuda de él. En eso trabajamos juntos. Bueno, muchos poemas trabajamos juntos. Qué Juntos. riqueza, no me lo puedo imaginar. Sí, no, es algo que, no, imagínate trabajar traducción con un poeta vivo, ¿no? Un poeta famoso. Claro. No, y un Sí. poeta del mundo, porque es que Evtushenko es un poeta del mundo. Yo no creo que no haya un país que no No, haya En reconocido Rusia, su grandeza. Lo conocían todos, pero todos. Sí, Una vez estábamos en Cuba, fuimos ahí a un festival, festival que hacen en febrero, que dedica Cuba una vez a un país cada año, es la Feria del Libro. Esa vez lo sí, dedicaron sí. a Sí, leí Rusia, algo que tú escribiste sobre o eso, sí. esa vez le dedicaron a Rusia. Ujú, Y Rusia envió una delegación grande después de ujú, 30 años, ¿no? Porque después de 30 sí, años llegaban los rusos, después que cayó la Unión Soviética en 1990. sí. Y pues claro, al poeta por excelencia fue invitado Yevtushenko. Entonces él dijo allá, tienen que invitar a Javier porque él hizo la traducción para la edición cubana. Entonces me invitaron también, estuvimos juntos en un hotel muy bueno para turistas. Sí. Y ahí Pero entonces, sucedió algo que tú escribiste, ¿no? Sucedió algo ahí que fue como un desplante, ¿no? Que parece bueno, sí, absurdo. claro, sí ocurrió que no lo recibieron Ujú, el ministro de Cultura. Cuando fuimos a la inauguración en la cabaña, en esa parte mm, famosa, donde ujú, se hizo la inauguración con Raúl Castro, toda ujú, la plana mayor. Y el ministro de Cultura desde lejos le hizo señas, así, hola. mm, Entonces él dijo, bueno, yo no estoy en mi territorio. mm. Él entendía todo eso, entendía todo eso. Sí, Así que, sí. no, ahí pasaron algunas cosas, pero, en fin, Pero el pero mundo sí lo reconocía, eso es lo importante. eso sí, sí. Y ahí él iba a leer un poema porque era la inauguración, Mm, el invitado era Rusia, estaba el ujú, Bolshoi, estaban escritores rusos, eran como 300 personas que envió mm. Rusia para esa, para esa digamos, el festival Sí, sí. de libros. Ujú, Entonces, él iba a participar como terminando leyendo un poema. ujú, Y a última hora, o digamos, el gobierno cubano, claro, ujú. le dijo que no, que no iba Yevtushenko, que se terminaba hasta ahí, hasta un grupo de jazz que vino de Moscú, ahí nomás, pero porque seguro, quién sabe qué iba a leer. Pero él ya había estado antes en Cuba y había leído Adiós Bandera Roja en una iglesia, y ahí donde también hubo gente llorando. Entonces, temían que podía leer un poema como Adiós Bandera Roja ahí al lado de Raúl Castro sentado. Entonces eso no, porque él no decía lo que iba a leer, agarraba nomás. Claro, claro. Entonces fue un temor para la Ujú, sociedad cubana de que qué cosa iba a leer de Tuchenko. ujú, ujú. Entonces cancelaron su participación. Y él dijo, y entonces luego pues, nos fuimos a presentar a la Biblioteca José Martí una lectura. Y esto fue también terrible porque no vino nadie de autoridades a la lectura. Habían como 10 personas, 10 personas, cuando él Ujú. había leído ante 5.000, 10.000, 20.000. Sí, 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 claro. Y no había ni un ministro de Cultura, ni otros escritores, cero. Entonces, pero él leyó igual. Mm. Eso para decirte, en fin, cómo funcionan No, algunas. los cambios, ¿no? Yo creo que hay que vivir, cuando se vive una vida larga, se ven muchos cambios, ¿no? Y yo quiero
cerrar con esta pregunta. En un artículo que escribiste para la revista Altazor, tú te refieres a la poesía contemporánea, a una poesía contemporánea, creo que fue chilena, que encontraste en YouTube. Y tú dices que en general hablas de estos imaginarios o estéticas mencionados como que son rupturistas e inconformes de acuerdo a los momentos en que todos estamos viviendo, de que retratan una vida englobada por la virtualidad diaria, que son estéticas cuestionadoras y críticas y que no son conformistas, tú dices, y concluyes que no hay, por tanto, ningún poeta, hombre o mujer, nacido después de los 80 que no esté dentro de alguna manera en esas estéticas propuestas. Incluso tú dices que algunos poetas que están ahora en sus 60 o más se han modernizado a través de la influencia virtual que estabas mencionando. Entonces, mi última pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Hacia dónde va la nueva estética después del coronavirus y las realidades geopolíticas descubiertas con esta pandemia, ¿no? Que ha arrojado luz sobre tantas otras pandemias, social, económica, en fin, todos los males que han aquejado al mundo en los últimos cientos de años. ¿Cómo te imaginas, mi pregunta para hacerte la más sencilla, cómo te imaginas la nueva estética? ¿Cómo ves los procesos de creación y de producción de las obras en el 2022 y más allá? Bueno, yo creo que cuando comenzó la virtualidad o la cultura de la imagen, a partir de los 90, cuando se hace global, cuando aparecen las redes sociales, cuando aparece YouTube, cuando aparece el iPhone, todo eso realmente influye en esa generación, los millennials que le llaman, ¿no? La gente joven que aparece, aparece cuando ya el internet está funcionando, entonces ya, para ellos es natural usar un iPhone. Sí. Yo tengo una nieta que tiene ya 17 años. Para ella el iPhone es como otro órgano, ¿no? Está Sí, sí. pegado a Es su algo mano. natural, orgánico casi. Entonces, eso altera, por supuesto que altera como Sí, alteró la televisión, como alteró la radio, las conductas humanas. Pero ahora es diferente porque esto es a nivel global y cada vez hay más y más información. Entonces, antes, cuando yo crecí en los 60, pues había un grupo, 3 o 4 grupos literarios en Chile que pues marcaban las tendencias y eso era la poesía, lo que se publicaba ahí era la poesía. No había internet, no había nada. Entonces, ese tipo de grupo, pues ese tipo de poesía era la poesía oficial, ¿no? La poesía que aparecía en las antologías, o el poeta tanto pertenece al grupo tanto, y entonces esa es su tendencia, etc. Pero eso desaparece con el mundo global, o sea, porque se publica tanto y tanto en las redes sociales, en YouTube, hay muchísimos recitales, lectura que ya para una persona que quiere hacer qué sé yo, propuesta sobre la poesía actual argentina, por ejemplo, es difícil. ¿De dónde parte? ¿Parte de las antologías publicadas en papel o parte de los miles y miles de poemas que hay en internet que se adjudican a su vez poesía argentina y así poesía chilena? Entonces aparecen grupos que pues por la influencia de los medios masivos, digamos, virtuales ahora, crean su propia estética. Ya no hablan de generaciones, ellos hablan de estética. Hay sí. una estética que yo menciono ahí, la estética pornográfica. Imagínate, estética pornográfica. Y son serios y hablan, y sus poemas son realmente pornográficos. Y eso es su estética. ¿De dónde sacaron eso? Pues
probablemente sin duda de los medios masivos, de los sitios pornográficos, que ellos ven ahí cierta estética que hay que, de la cual hablar. Pero entonces todo eso crea otra confusión. ¿Es esa estética pornográfica, por ejemplo, es válida? ¿Se puede leer en la escuela secundaria? Seguro que no. No, nadie lo va a admitir. Entonces, pero como hay la libertad de decir lo que se te dé la gana en Internet, de hacer tu propia página, y si la página logra tener una publicidad de 5,000 o 10,000, pues ya te crees que has inventado o que tienes una estética. Entonces, los libros antológicos, los libros de antología de poesía, por ejemplo, ya son bien complicados porque pues no se sabe qué poner. O se ¿Dónde ponen vas a los apuntar? escritores que tienen libros escritos, libros reales, físicos, Ujú. o esos que aparecen en Internet que tienen sus propias estéticas, ¿no? La estética rupturista, la estética Sí. femenina, la estética homosexual, heterosexual, la estética pornográfica. Entonces, ¿dónde quedan todo eso? ¿Cómo los catalogamos? Entonces, es muy difícil. Claro, lo mismo creo que se puede aplicar a la narrativa, pero la narrativa más bien sigue primando el libro publicado impreso, ¿no? Sigue, aunque hay una crítica en Chile que dice, bueno, para decirte, con lo de la pandemia, ella propone que ahora, no, perdón, con lo de el estallido social en 2019 en Chile, ella propone que desde ese momento ya no se puede escribir como antes. Hay que escribir comprometiéndose con un mundo real, con cambios nuevos, en fin, o sea, como creando una estética que los escritores deben escribir de una manera diferente porque el estallido social produjo una conciencia nueva, ¿no? Es el ejemplo de lo que está ocurriendo en Chile con pues, gente ministra que tienen 30 años, 31 años, que ahora controlan el gobierno, pero en fin. Yo creo Más que o es muy menos, interesante, ¿no? Porque es que el imaginario global está siendo empujado sí, sí, hacia los límites. Entonces, yo estoy bien interesada en ver lo que va a resultar, ¿no? Yo creo que se están rompiendo muchas barreras, sí, sí, se están aliviando muchas injusticias. Es sí, sí. interesante. Yo creo que No, el futuro es interesante, sí, ¿no? el futuro es interesante, pero también es complicado catalogar ahora, pues Sí. yo creo que ya no se puede hablar de generaciones porque a- en este momento debe haber un grupo que está inventando una estética, porque, en fin, está influenciado de esta manera por los medios virtuales, reflexiona de otra manera sobre, sobre la mujer, sobre el derecho a cambiar de sexo. Por ejemplo, en Chile, primera vez que hay una diputada que es transexual, por ejemplo. Ujú. Eso no se había visto nunca, entonces eso crea un choque en mucha gente tradicional que todavía no puede aceptar Pero esa ¿no te cuestión. parece bueno entonces que se rompan Claro, esa? claro que aparece bueno, pero todavía, tú sabes, los cambios mentales, los cambios culturales, no avanzan con la rapidez de los cambios Sí, económicos. sí. Es decir, mucha gente, especialmente el hombre, claro, el hombre, como alguien decía, pues la mujer ha cambiado tan rápido que el hombre sigue en lo mismo, en el mismo punto. Sí. Le cuesta aceptar ciertas cosas que pues, imagínate una diputada transexual hablando por televisión. Eh, wow, eso para muchos es un choque. Sí, sí. Y claro, y para otros está muy bien, especialmente para las mujeres, que las mujeres pues han tenido, pues, como te digo, los hombres no cambian mucho en ciertas cosas, permanecen en un punto, ahí Ujú. se quedan. Y la mujer ha Sí. ido evolucionando a tal velocidad que para los hombres ya es imposible seguir el Sí. discurso. Interesante. Bueno, Javier, como siempre,
Muchas Me gracias. encanta hablar contigo, me restauras la esperanza en el poder sanador de la palabra y me recuerdas de la profundidad de la poesía, como tú siempre la traes en tus Gracias, palabras. Marianela, por la invitación y que tu programa siga adelante. Bueno, gracias. Y Adiós. gracias por acompañarnos hoy. Les espero en otra entrega del valor de la palabra. Pueden acceder a nuestro podcast en YouTube, Anchor y otras plataformas. Así es que nos vemos pronto en otra entrega. Ok.